El sistema se vuelve lento, pero ya se comenzó a trasladar los fondos a las cuentas de las organizaciones de padres de familia. Son 147.8 millones. Bueno, y se presentaba un estudio sobre la cobertura educativa en el país. Una de las fuentes consultadas fue el censo poblacional realizado en el año 2002. Los resultados no son alentadores para la comunidad educativa nacional. Un estudio elaborado con apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia refleja que hubo una disminución en la cobertura escolar de 2010 a 2014 en niños de primero a tercer grado primaria. Menor cantidad de nacimientos 7 años antes es la hipótesis que explica tal conclusión. Hay menos niños en la escuela, pero hay menos niños que nacieron en el periodo, en los años en donde 7 años después deberían de entrar en la escuela. Entonces eso lo tenemos que validar a través de un censo. La consultora internacional Irene Kitt declaró que no se trata de desescolarización. No hay una desescolarización, sino lo que hay es una menor cantidad de niños estudiantes porque habría, tenemos que estudiarlo, menos niños de los que teníamos pensado. Con lo mejor que sabíamos en el 2002, que es cuando hicimos esas proyecciones, hoy nos encontramos que eso que pensamos en el 2002 no se verificó. Durante los años anteriores a 2009 se registraba cada año un aumento en la matrícula escolar. Sin embargo, luego de ese año la cantidad de niños asistiendo a clases disminuyó. En 2009, 1.181.000 niños asistían a la escuela, mientras que el registro de 2014 señala que durante 5 años se redujo a 1.043.000, es decir, 138.000 niños menos. El último censo realizado en 2002 proyectaba que cada año nacerían 450.000 niños. No se tiene certeza que haya sido así. Por ello, el estudio propone que la causa sería menor cantidad de nacimientos durante esos años. Bueno, y para hablar de todos estos temas, esta mañana nos enlazamos con la ministra de Educación, Cintia del Águila. Ministra, siempre muy amable por tomar nuestra llamada desde muy tempranito. Varias noticias que nosotros escuchamos esta mañana sobre la cobertura educativa, las refacciones escolares, que queríamos que usted nos ampliara esta información. Empecemos con el tema de las refacciones escolares. De ya varias semanas de que inicia el año y aún padres y niños están esperando estas refacciones. El atraso entonces con el presupuesto y la transferencia de fondos, ¿para cuándo se podría esperar entonces ya este traslado de fondos, ministra? Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Efectivamente, el retraso es relativo, siempre el presupuesto se abre en enero y esta semana efectivamente ya se están haciendo los traslados. Se tienen que completar a lo largo de la semana, o sea, ya entre hoy y mañana. Ayer se iniciaron esos traslados hacia las organizaciones de padres de familia, para las que tienen organizaciones, o hacia las direcciones departamentales. Entonces yo esperaría que la otra semana ya esto esté completado. Perfecto. Ministra, ahora algo que escuchábamos ayer que tiene que ver con la polémica que desatan las famosas mochilas de hace unas semanas. Ayer el jefe de la Dirección General de Educación Física, Martín Machón, bueno, fue cuestionado por algunos diputados respecto a estas mochilas, un gasto de 75 millones de quetzales. Los diputados argumentaban que esa dirección cuenta con un presupuesto de un poquito más de 40 millones de quetzales y se vienen a comprar estas mochilas a un valor de 75 millones de quetzales. ¿Cómo explicamos esto al pueblo, a los estudiantes, a los padres de familia que ven, bueno, la situación en la que están sus hijos estudiando? Yo creo que la información no es correcta. O sea, la Dirección General de Educación Física tiene un presupuesto de lo que llega a más de 200 millones de quetzales. Esto es para las diferentes actividades. Lo que tiene ahorita en el renglón es para implementación, es lo que usted menciona. Perfecto, pero dentro de la dirección, efectivamente, ya se tenía planificado como una estrategia de implementación deportiva que siempre se ha hecho, pero nunca se ha dado a primaria. La implementación deportiva incluye la mochila, en la secundaria siempre se ha dado y se da también el uniforme de gimnasia. Entonces, el año pasado se dio uniforme a los niños pequeños y este año pues se va a completar esa implementación deportiva a los demás niños que no se les entregó, no se les dio a todos, y se complementa con una mochila. El monto depende también de las ofertas las cuales no se han recibido. Entonces todavía no podemos hablar de ese monto total.
Perfecto, ministra, gracias por aclarar esos montos. Ayer salía esta información desde el Congreso. Y otro tema también que está provocando polémica y que usted también quizá pueda aclarar esta mañana es que las mochilas, bueno, se van a repartir en el mes de mayo, dicen algunos. ¿Cuándo empieza entonces toda la campaña electoral? ¿Qué podemos decir de esto, ministra? ¿Para cuándo se está programado entonces la entrega de estas mochilas? ¿Y tendrá algún tinte político? ¿Qué dice usted al respecto? Bueno, las mochilas se van a entregar en cuanto tuvimos el atraso, se les ha explicado también, se hizo la licitación con tiempo, esa licitación no hubo oferentes en octubre, la licitación se levantó en septiembre para poder ser entregadas ahora en enero, esa licitación pues no se tuvo que votar y entonces se entró a esta licitación, a esta compra por excepción que es legal cuando una licitación no ha funcionado. Nosotros mañana recibimos ya las ofertas y se da un tiempo específico, pero no llega a mayo definitivamente. Vamos a estarlas entregando en marzo. Perfecto, ministra, muchísimas gracias por haberse enlazado con nosotros esta mañana, aclarando entonces ciertos puntos, cierta información que nosotros llevábamos esta mañana. Era la ministra de Educación, Cintia del Águila. Con esta información nosotros tenemos que pasar a seguir conociendo lo que pasa en el interior de nuestro país. Nos vamos con Novelia. Así es, María René, continuamos con nuestro segundo bloque de noticias departamentales y ponemos en pantalla la portada de este matutino, El Quetzalteco. Como mencionábamos anteriormente, 2 niños mueren calcinados, voraz incendio en vivienda, cortocircuito origina tragedia en El Palmar y cobra la vida de 2 niños. Pronóstico del clima, -5 grados durante el mes de febrero, la mínima en enero ha sido de -2 grados para el occidente del país y le quitan beca a médico internista del Hospital Regional de Occidente por robo de medicamentos. David Estuardo Gómez Loarca no justifica el robo de estos productos. Y aproximadamente 500 estudiantes del Instituto Nacional Experimental María Cristina Barrios de San Marcos no han iniciado el ciclo escolar por falta de la culminación de los trabajos de reconstrucción del edificio. Sin embargo, existen otras denuncias que no tienen nada que ver con el tema escolar, pero que son preocupantes. Veamos. 500 estudiantes del Experimental María Cristina Barrios de la zona 5 de San Marcos aún no inician el ciclo escolar 2015 porque no se concluyen los trabajos de reconstrucción. No hemos iniciado clases, se debió de haber empezado el 15 de enero. El edificio pues en un 90% está en condiciones no habitables. Actualmente está en reconstrucción, pero es una situación que no la han tomado con seriedad. No sé de parte si del Ministerio de Comunicaciones o Ministerio de Educación. La reconstrucción se reiniciará a mediados de febrero. Se tiene entendido que van a iniciar ahorita con 40 y van a mediados de año, o sea en junio, iniciarán el resto. En total son 180 establecimientos. Pero no es el único problema en el Experimental de San Marcos. Las maestras denuncian acoso sexual y mala administración por parte del director del plantel. Hemos tenido problemas con acoso laboral, entre otros, como también el acoso sexual. Laborar ya en el Instituto Experimental con esta administración ya es muy difícil, muy complicado y nos ocasiona mucho daño psicológico. Un grupo de quejosos del establecimiento María Cristina Barrios con puras denuncias falsas, ¿verdad? Yo estoy tranquilo con mis funciones administrativas, sé que todo lleva un proceso. Más adelante le estaremos dando continuidad a esta noticia. Tenemos que continuar con más en Viva la Mañana. Bueno, y después de las noticias departamentales tenemos que pasar a conocer información del mundo. Nos vamos con Alejandro en tiempo real. La Vanguardia desde México destaca lo siguiente, y es que Raúl Castro le pide a Obama levantarle el bloqueo a Cuba. En la cumbre de la CELAC, el presidente cubano reitera que La Habana no hará ninguna concesión política en el proceso de normalización de relaciones con Washington. El presidente de Cuba, Raúl Castro, exigió a Estados Unidos que cese su bloqueo económico a la isla y advirtió que La Habana no va a hacer concesión política alguna en el proceso abierto de normalización de relaciones con Washington. Estados Unidos ha admitido el fracaso de su política hacia Cuba y la decisión de su presidente Obama de normalizar las relaciones diplomáticas con La Habana es un triunfo del pueblo cubano, aseguró Castro ante los asistentes de la tercera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC en Costa Rica. En
Honduras, cientos de opositores marcharon en Tegucigalpa para exigir la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández al cumplirse el primer aniversario de su mandato. Vamos a ver lo que pasó. En el primer aniversario del gobierno del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, miles de miembros del opositor Frente de Resistencia y del Partido Libertad y Refundación exigieron su renuncia. Según los organizadores, cerca de 10.000 personas recorrieron unos 2 kilómetros en la capital, Tegucigalpa. El líder opositor y expresidente Manuel Zelaya pronunció un discurso ante los manifestantes, donde denunció que el gobierno ha quitado derechos a los trabajadores. ¡Renuncie! Compatriota Juan Orlando, el pueblo ya no quiere que siga gobernando mal a Honduras. Por favor, renuncie, señor. El pueblo se lo pide. Fuentes obreras indicaron que el gobierno despidió a 12.000 empleados de empresas estatales para disminuir el déficit fiscal. Fue una respuesta a las exigencias del Fondo Monetario Internacional, que pidió al país bajar el gasto público como condición para firmar un acuerdo de 3 años. Sin embargo, Hernández reivindica que durante su gobierno, y gracias a sus planes de seguridad, la tasa de homicidios en uno de los países más inseguros del mundo bajó de 86 a 66 por cada 100.000 habitantes. El Congreso chileno aprobó la primera ley de uniones civiles. Veamos. Chile permite la unión civil homosexual. El Congreso aprobó este miércoles la primera ley de uniones civiles o de hecho, que regula la convivencia y crea un nuevo estado civil accesible a parejas heterosexuales y homosexuales, una demanda histórica de la comunidad gay. Esta ley permite a las parejas que conviven sin estar casadas compartir bienes a nivel jurídico, recibir herencias y pensiones o ser carga en el sistema de salud, entre otros derechos. El derecho de adopción no está incluido en la ley. El día de hoy significa un gran avance. Yo diría que hoy nos ponemos, estamos un poco más cerca del promedio, de lo aceptable para un país occidental, pero obviamente vamos a seguir luchando porque nos falta el matrimonio igualitario y la adopción, y hasta que no tengamos eso no podemos decir que estamos bien en materia de derechos de la diversidad sexual. Chile permitirá también las uniones de hecho entre heterosexuales, que hasta ahora solo podían optar al matrimonio, en un país de tradición conservadora y con gran influencia de la Iglesia Católica. Luchar contra el conservadurismo en Chile ha sido muy difícil respecto a que hay una mentalidad aún muy católica y queremos que los derechos sean iguales y que no existan, o sea, como tantas diferencias respecto a las leyes que puede haber para unos y para otros. El proyecto fue una promesa de campaña del expresidente derechista Sebastián Piñera y se ingresó al Congreso en agosto de 2011 bajo el nombre de Acuerdo de Vida en Pareja. De esta forma, Chile se suma a países como Brasil, Colombia y Ecuador, que permiten las uniones civiles entre homosexuales. En Indonesia, las autoridades de seguridad de transporte han anunciado que van a dar a conocer un informe preliminar sobre los datos recuperados de las cajas negras de AirAsia que se estrelló. El portavoz del Ministerio de Transporte de Indonesia confirmó la liberación del informe preliminar. El vuelo con 162 personas a bordo se desplomó en el mar de Java cerca del estrecho Karimata durante su viaje desde Surabaya a Singapur el 28 de diciembre, como recordamos. Los datos de vuelos y grabadoras de voz de cabina reconocidas como cajas negras fueron recuperadas hace 2 semanas, logrando un avance en la investigación, ya que eran artefactos vitales para determinar la causa del accidente. Seguimos con más, son las 7:15 en este momento.